les voy a ir diciendo, bueno, esto, en este tema, en este slide hacemos jerarquía en esto y en esto, o les voy a decir, este slide es para complementar lo que hay que jerarquizar, porque van a ver nombres de drogas, van a ver algunos estudios, en los que no es requisito mínimo indispensable que lo tengan que saber. Bueno, al menos subió el power, ¿no? ¿Alcanzan a ver que subió, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien, ahí vengo. Bueno, si tuviéramos que agrupar por sector, órganos, los tumores de tubo digestivo, aquí los estamos viendo, fíjense chicos, que de todos estos, si tuviéramos que ordenar en frecuencia, al menos vamos a ordenar los 3 primeros, tendríamos que decir, primero colon y recto. Después, ¿cuál pondríamos? Atrás nos ayudamos con los porcentajes, pero hagámonos esta pregunta ahora. ¿Esófago después? ¿Ahí dijeron? ¿Tercero? Páncreas. Páncreas, y se acuerdan en clase habíamos dicho también estómago, ¿sí? Pero seguiría páncreas. Fíjense, aunque bueno, está ahí cerquita también con estómago. Fíjense, vamos a, por supuesto, unir colon y recto. Fíjense que el tumor de recto separado del colon es infrecuente. Entonces tenemos que decir, si hablamos de colorectal, tenemos que diferenciar. Cáncer de colon tiene una mayor frecuencia de presentación que cáncer de recto. ¿Sí? Bien. Ocupan el primer lugar si los unimos, ¿no es cierto?, los dos. Luego podríamos decir, bueno, ahí sigue, ¿sí? Fíjense, que habíamos dicho esófago, porque en algunas series tenemos algo más de porcentaje, pero si tenemos que ver a nivel mundial, seguiríamos con páncreas, ¿sí? Páncreas, después esófago, perdón, páncreas, estómago, esófago. ¿Qué pasa? La patología digestiva alta, lo hablábamos en la otra rotación, siempre tiene que estar presente, ¿no? Por los diagnósticos diferenciales, chicos. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, estoy estudiando un tumor infrecuente. Bueno, pero ¿qué pasa? En el momento en el que el paciente consulta por epigastralgia, por pérdida de peso, por síntomas ácidos sensitivos, y bueno, tenemos que realizar un diagnóstico diferencial. Y la patología, ¿no es cierto?, sintomática, digestiva alta, es un motivo de consulta frecuente. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, intestino delgado, bueno, acá no está vía biliar referido, pero tiene una frecuencia similar, muy infrecuente. El cáncer de esófago ocupa el 8º lugar dentro de incidencia, ¿sí? Aumenta la incidencia con la edad y hay una tendencia que sea mayor en hombres. Esta es una característica, por favor, que les pido que la recuerden. Frecuentemente se diagnostica en estadio avanzado. Esto no es solamente aprender de memoria esto, sino el saber por qué. ¿Por qué en estadio avanzado? No es difícil razonarlo, porque puede estar presente la tumoración, el esófago es un órgano que tiene esa capacidad de distensión, y que el paciente no refiera síntomas, y que recién refiera síntomas cuando se encuentra en un estadio avanzado. Importante entonces jerarquizar esto. Fíjense otro dato importante. Tenemos que saber meses, tiempos, números, no, pero fíjense, la sobrevida después de que se operó un tumor localizado, a 5 años puede estar vivo el 25% de los pacientes. Esto nos lleva, ¿no es cierto?, a reconocer que, a pesar de que se lo puede reconocer en un estadio localizado, el pronóstico puede no ser bueno, porque puede haber una recaída luego, y puede ser que esto sea causa de muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense, vuelvo para atrás.
¿Cuáles son los aspectos, las características que tenemos que estudiar en clínica de cada tumor? Dijimos, un dato en frecuencia, es decir, un dato epidemiológico, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Quiero volver para atrás y no puedo. Acá está, fíjense. Hasta ahora hicimos una pequeña introducción, que en realidad es epidemiológica, y damos otro dato más de epidemiología. Ese es un punto, entonces, que tenemos que estudiar. Podemos decir características, generalidades, características del tumor o etiopatogenia. Bien, vamos a englobarlo dentro de generalidades o características generales. ¿Es tratable? Sí, hay ofrecimiento de tratamiento, pero ¿qué tenemos que saber? Que raramente se cura. Entonces, fíjense esta terminología. No, tumor de esófago avanzado, nada. Localmente avanzado, nada. No, si no es pequeño, nada. Pronóstico malo, sobrevida mala. Bueno, si eso lo sabemos, pero ¿eso significa que no se va a tratar? No, es tratable. El tema es que hay una baja tasa o chance de cura. ¿Sí? Pronóstico, entonces, malo. Alta incidencia en Oriente, dentro de los factores de riesgo, tabaco, alcohol, nitritos. La calasia puede favorecer, divertículos, el esófago de Barrett, y si el paciente se irradió previamente, el mediastino, en este caso, es decir, algún órgano mediastinal, no que se haya irradiado, ¿no es cierto?, el esófago, pero que el esófago haya estado en el campo cercano al campo de irradiación. Recordando anatomía, tenemos la porción cervical y la porción torácica. Dentro de la porción torácica tenemos la superior, medio e inferior. ¿Es importante saber estos centímetros? Sí, chicos, es importante. Los va a ayudar y los va a ayudar en la práctica médica. Porque a veces en una descripción de endoscopía que ustedes pueden leer, ¿qué puede informar el especialista? Lesión a 24 centímetros de la arcada dentaria superior. Lesión a 40 centímetros, por ejemplo. Entonces, esta división es importante, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, lo tenemos en inglés, pero ahí estamos viendo las medidas, no las repito, pero si lo contamos, ¿no es cierto?, desde la arcada dentaria superior hasta, ¿no es cierto?, la unión gastroesofágica, hasta el cárdia. Bien, ¿por qué es importante saber esta diferencia en tercios? ¿Sí? Porque, esto es importante saberlo, tenemos dos subtipos histológicos en cáncer de esófago. El tumor, el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. El de células escamosas es el más frecuente, chicos, y es el que está más relacionado con tabaquismo y también con alcohol. Este tema de las localizaciones, a lo mejor es un poco más, necesitemos, sí, más memoria, pero lo podemos razonar de esta manera. Más bien, tercio medio corresponde a etiología escamosa. Y más bien, distal, esófago distal, tercio distal, o sea, tercio inferior, adeno. ¿Cómo lo razonamos? Esto es sencillo. Adenocarcinoma ya más se relaciona con tracto digestivo inferior. Acuérdense que en la evolución del esófago, de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, que la tenemos FR, sería factor de riesgo, es una enfermedad que puede ir evolucionando, es decir, evolucionando mal, agregando alteración celular, displasia, metaplasia, displasia y demás, y evolucionar a un adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y también la obesidad, un índice de masa corporal aumentado, pueden ser factores de riesgo. ¿Qué más saber de esta diapositiva? Nada más, les diría esto. ¿En dónde predomina el escamoso? No tanto en el proximal, perdón, no tanto en el distal, más bien en esófago distal, el adenocarcinoma. ¿Está claro? Y la histología más frecuente
es epidermoide. ¿Qué pasa cuando recibimos una biopsia, por ejemplo, de tercio distal, y decimos, uy, es un epidermoide? Bueno, no es lo más frecuente, pero puede ser. O un adenocarcinoma en tercio medio, y no es lo más frecuente, pero puede ser. Pero es para que razonemos sobre todo por los factores de riesgo que influyen. Bien. Diferencias por la localización. Fíjense esta. Los escamosos, es decir, cuando tenemos etiología escamosa y se encuentran en tercio superior y medio del esófago, hay una gran recurrencia local. Si va a recaer, es a nivel local, en la zona en donde estuvo el tumor primario, los ganglios cercanos. En cambio, los de tercio inferior, los adenocarcinomas, tienden a dar metástasis a distancia. En vez de recaer, recurrir o recaer localmente, más bien pueden recaer a distancia. Esa es otra diferencia. Epidemiología, características del tumor, anatomía patológica, ya lo vimos. Vamos a manifestaciones clínicas, lo vienen estudiando, les diría, creo que desde el segundo año. Sabemos que la disfagia es el síntoma, ¿no es cierto?, el motivo de consulta, pero cuando tenemos ya una tumoración, como habíamos dicho, de gran tamaño, ¿sí? Pero fíjense que el motivo de consulta más frecuente frente a este tumor es la pérdida de peso, ¿sí? Es decir, esta imposibilidad, ¿no es cierto?, casi imposibilidad de la ingesta y pérdida de peso. Y la disfagia, bueno, sabemos que sí. ¿Por qué dice 20%? Y porque en realidad la tumoración, cuando se manifiesta por disfagia, es cuando está avanzada. Si tuviéramos que decir al comienzo del tumor, y otros síntomas pueden aparecer. Se impone desde ya realizar para su diagnóstico una VEDA. ¿Qué es la VEDA? Una videoendoscopía digestiva alta, tomando muestras de todas las áreas sospechosas. La cantidad mínima no está definida, pero al menos podrían ser 8 muestras. Esto último es fino. ¿Qué es lo importante de acá? Saber que pueden ser múltiples los motivos de consulta. Acá hay pocos. Acuérdense el razonamiento y el ejercicio que hicimos en clase. Si tuviéramos que decir cómo se manifiesta un tumor, clínicamente vamos a hablar de síntomas y signos. ¿Pero podría ser un hallazgo? Sí. Podría ser que el paciente realice una endoscopía por otra razón, por un control, por antecedente familiar a lo mejor y no tiene síntomas. Bien, entonces razonemos todo. O puede ser que sea por enfermedad metastásica también. Lo importante es que tenemos que tomar biopsia para poder acceder al diagnóstico. Un repaso de los síntomas, como dijimos primero entonces explicándolo: disfagia, pérdida de peso, puede haber dolor retroesternal, vómito, sangrado. Dentro del sangrado, si ese tumor está sangrando, bueno, podría ser ya o una hematemesis, raro que se manifieste así, o salvo que el paciente por este sangrado, ¿no es cierto?, sea de localización alta y tenga qué manifestación de hemorragia digestiva, si no es por boca. ¿Cuál sería? En un sangrado crónico, por ejemplo, tendríamos melena. Podría ser, es una causa de hemorragia digestiva alta. O una manifestación de un paraneoplásico. Dijimos al principio, la razón, la explicación, es un órgano distensible, por lo tanto, perdón, esa palabra distensible no sé si existe, con gran distensibilidad, y por lo tanto va a tener desde ya la presentación de sus síntomas tardíos. Chicos, veo que me han escrito, acá veo el chat, porque ya dejaron la asistencia. Perfecto, mil gracias. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Va sirviendo este estudio? Bien. ¿Esto tenemos que saberlo de memoria? No. Pero fíjense que para entender otro paso más que me toca ahora, que es la estadificación, bueno, tengo que ver cómo se estadifica este tumor. Fíjense, me interesa ver las características del T. ¿Qué características del T tengo que saber? Si invade la lámina propia, la mucosa, la submucosa, la muscular propia, la adventicia, las estructuras cercanas, pleura, pericardio, diafragma, peritoneo, o estructuras como la aorta, la columna o la tráquea. Ahí
caracterizo el T. Me interesan los ganglios afectados regionales y me interesa, por supuesto, si hay metástasis a distancia. Sin que sigamos avanzando, conociendo esto, la pregunta de examen puede ser, ¿cómo estadifico un tumor de esófago? Ya dijimos, primero el diagnóstico con la biopsia. Y después, si quiero saber todo esto, ¿qué elementos diagnósticos, qué métodos podría entonces pedir? Y ahí razono. Si quiero ver metástasis a distancia, con una tomografía está bien. El tema es que necesito saber qué debo tomografiar de manera estándar, salvo que el paciente tenga síntomas. Acuérdense, si el paciente tiene dolor óseo, si el paciente tiene síntomas cerebrales, voy a pedir de sistema óseo y sistema nervioso central. Pero si no, voy a pedir imágenes de los órganos principalmente involucrados. Tórax, mediastino, pulmón, y necesito ver hígado, abdomen. Eso es para razonar el N. Y sigamos avanzando un poco más. Entonces, diagnóstico y estadificación. Ya dijimos que la diferenciación histológica tiene relevancia pronóstica y clínica, ¿sí? Si es un tumor poco diferenciado, esto no hace falta que esté acá en el esófago, lo tienen que saber siempre. Si es un tumor poco diferenciado, y la anatomía patológica me dice poco diferenciado y no te puedo decir más nada, ¿qué pido? Una inmunohistoquímica. Pero esto, chicos, vale para todo tumor, ¿no? Por ejemplo, en estómago nos llega una biopsia, en colon, carcinoma poco diferenciado. Bueno, pero es un adeno. Necesito una tipificación. Vamos a hacer inmunohistoquímica. Bien, y como les dije, tag de tórax y abdomen no está mal, no les dije, está bien si pedimos cuello, sobre todo si el paciente tiene síntomas altos, está bien. Y acá vienen los problemas, porque acá sí les digo que esto es fino y ahora les jerarquizo qué es saber. ¿Qué me tengo que preguntar? Si el paciente tiene una estadificación con la cual podríamos indicar cirugía, es decir, si es candidato a cirugía. En ese caso, fíjense lo que pido, una ecografía endoscópica, porque me puede dar datos de la pared, del T y de los ganglios cercanos. Entonces, ¿cuándo sería candidato a cirugía un tumor? Eso lo saben, cuando es localizado. Ahí entonces pido una eco endoscópica para ver las características del tumor y los ganglios. Si quiero buscar más en profundidad, si hay presencia de metástasis, voy a pedir un PET. Sigo razonando. ¿Qué pasa si tengo un tumor de tercio medio? Acuérdense de esto. Cercanía con tráquea, cercanía con bronquios fuentes. Entonces pido una broncofibroscopia. Tercio medio, obligatorio pedir una broncofibroscopia. En los otros no se impone, no sería obligatorio, uno lo podría pedir igual. Esto aprendamos hasta acá. Y tarea para el oncólogo, ustedes tienen que saber nada más que esto, que el oncólogo va a pedir marcadores moleculares. HER2, PDL1, inestabilidad. ¿Por qué? Porque puede basar el tratamiento con estos resultados. ¿Tenemos que saberlo esto en quinto? No, pero sí saber que se piden estudios moleculares que pueden luego en el futuro dirigir el tratamiento. Nada más. ¿Queda claro hasta acá? Cortito y resumido. Seguimos avanzando. Características de este órgano, de este tumor. ¿Cómo se puede diseminar un tumor? Preguntémoslo siempre. Este es un puntito que no dijimos, diseminación, pero en realidad entra dentro de, cuando estudiamos estadificación, tengo que saber cómo se disemina, en realidad. Vayamos de lo más fácil a lo más difícil. Por vía hematógena, la mayoría de los tumores, este también. Por vía linfática, sí, son las dos vías principales. ¿Qué le pasa al esófago? Fíjense esto, chicos. Al no tener serosa, se extiende directamente, se puede extender directamente a la tráquea, pericardio y aorta. Lo vimos en la estadificación, que podía invadir estos tejidos cercanos ahí directamente. Pregunta que puede ser de examen, ¿sí? ¿Qué característica tiene entonces
la diseminación del tumor de esófago y que al no tener serosa puede afectar directamente, tráquea, pericardio, aorta. Siempre, esto no tendría que estar acá en esófago, lo van a ver repetitivo en las otras diapos, la planificación del tratamiento es interdisciplinaria, cirujano, especialista de imagen, neumonólogo, oncólogo, psicólogo. El tratamiento a elegir va a depender, ya lo sabemos, estadio, ubicación del tumor, tipo histológico, ni hablar, como siempre, el estado general y las comorbilidades. Bueno, vienen 3, 4 slides donde, uy, esto tiene un error, es SOFA, donde hay mucha información. No desesperéis que les voy a decir lo puntual y concreto. ¿Tenemos que saber esto, T1, T2? No, es para que nos guiemos. Fíjense, sí saber, cuando tengo una enfermedad, limitada, localizada, ahí, en esófago, por supuesto que va a corresponder a que los ganglios son negativos y no hay metástasis. Tengo un T1, T2. Fíjense que el tratamiento puede ser local endoscópico o quirúrgico. ¿Cómo se llama? Esofaguectomía. Radical, es una cirugía oncológica, no es sacar el tumor y nada más, sino margen libre y todo lo que implica. Aprendan esto, chicos, si tiene una contra el paciente en un tumor localizado para que se opere, puede hacer prácticamente con similares resultados quimio-radioterapia. Este concepto apréndanlo. ¿Qué diríamos? ¿Cómo se cura un tumor de esófago? ¿Se acuerdan en clase esa pregunta que tendríamos que hacernos en todo tumor? ¿Cómo se cura? ¿Con cirugía o con quimio? No, se cura con cirugía. Si es localizado, mejor operar. Este concepto, resecar, cirugía. ¿Qué pasa si hay una comorbilidad, una contraindicación para la cirugía? Quimio-radio, en enfermedad localizada. ¿Vamos? ¿Qué pasa en la enfermedad localmente avanzada? Y acá viene el dolor de cabeza, ¿sí? Porque esto es para decisión en Ateneo, en comité, y decir podría operarse, pero no ahora. ¿Cómo es esto? Entonces un borderline, ¿se opera, no se opera? ¿Qué sabemos en quinto año? Si la enfermedad es localmente avanzada, hay que discutir lo que se llama un tratamiento, ¿sí? Preoperatorio, con quimio o quimio-radio, es decir, un tratamiento oncológico preoperatorio. ¿Qué tienen que saber ustedes? Quimio y o radio. Cuando digo radio es radioterapia. O directamente quimio-radioterapia, porque decimos que no se opere, entonces hace quimio-radioterapia. O esto que es un término difícil porque es propio, bueno, de la especialidad, cuando decimos tratamiento perioperatorio. Tratamiento perioperatorio significa que va a ser primero solo quimio, y después cirugía, y después puede seguir con un poquito de quimio. Fíjense cómo les dije, para explicarles el resumen le tengo que dar mucha información. ¿Cuál es la conclusión? En enfermedad localmente avanzada, en quinto año, hoy, ¿qué tenemos que saber? Y cuando se reciban de médicos, hay que discutir tratamiento con quimio, rayos, antes o definitivo. Antes de la cirugía o definitivo. Es decir, quimio-radioterapia, ese es un camino, no operar sería un camino. Si se va a operar, ver cuándo agregar quimio o radio. ¿Se los resumí bien así? ¿Se entiende? Tienen el apoyo acá, pero lo que quiero es dejarles la jerarquía. Listo. En enfermedad avanzada, sencillo. Quimio, Profe, punto. Profe, Sí. Perdón, ¿podrías repetir? Claro. Explicar de vuelta esa parte. Claro que sí. En un tumor localmente avanzado, 2 tratamientos pueden ser posibles. Solamente un tratamiento oncológico con radioquimioterapia, y en la cirugía ahí no tendría ningún papel. O puede discutirse la cirugía, y si se va a hacer cirugía, antes de la cirugía, se puede hacer un tratamiento oncológico.
¿Con quimio solo o con rayos solo? Perdón, ¿con quimio sola o con quimio y rayos? No alcancé a ver quién preguntó, pero no sé si así quedó explicado. Sí, sí, gracias. Profe, ¿esto es Leonel, ¿vos distinto a la habías preguntado? neoadjuvancia? Claro, sería como una especie de neoadyuvancia. Sí, señor. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. Avanzada ya lo sabemos. Quimioterapia. ¿Cómo paliar algún síntoma? Pero tiene un tumor avanzado, ¿cómo le vas a indicar radioterapia? Para paliar la disfagia, para paliar el dolor. ¿Podría colocarse un stent? Sí. ¿Podría ser radioterapia interna, que sería braquiterapia? También. Lo estándar, radioterapia, stent. ¿Qué drogas? No importa. O sea, sí importa, pero no se va a exigir que se conozcan las drogas. Importa el estado general, estamos en enfermedad avanzada, tratamiento, quimioterapia, paliativo, que es lo que importa, calidad de vida. Esto no hay que saberlo. Se los informo para que nada más sepan la importancia que tiene lo que dijimos antes, el pedir biomarcador. Porque hoy por hoy, si tiene un tumor de esófago, tiene el HER2-neu de la mama, el que habíamos estudiado en mama, positivo, podría recibir terapia anti-HER contra trastuzumab. Nada más. ¿Qué pasa con los tumores de la unión gastroesofágica? 2 palabras, nada más. Aumentó la incidencia en el último tiempo, está más relacionado con enfermedad de reflujo gastroesofágica, por eso la mayoría son adenocarcinomas. Y después es más que nada el tema oncológico como en la discusión del tratamiento. Nada más. Sepan estos de la unión gastroesofágica que aumentó la incidencia en el último tiempo y que la mayoría, bueno, por supuesto que lo razonaríamos por la zona, son adenocarcinomas. Nada más, chicos. Hasta acá esófago, vamos con gástrico. Ahora nos demoramos un poco más con esófago. Pero ahora ya, con lo que hicimos hincapié, va a ser más sencillo esto. Nos vamos a otro órgano, cáncer gástrico. Si yo les preguntara antes de empezar, el cáncer gástrico es un tumor que tiene chances de tratamiento con quimioterapia y buenas respuestas en el tiempo. Es un tumor que está asociado a mal pronóstico en estadios, ¿no es cierto?, avanzados. Bueno, un repaso de generalidades y epidemiología, alta incidencia en los países que estamos leyendo, Chile, Costa Rica, Europa del Este, Japón, Corea. Más predisposición en varones a partir de 60 años, varios factores de riesgo, tenemos aquí, presencia de Helicobacter pylori previa, si vemos la evolución del Helicobacter pylori en su evolución natural, toda alteración celular que podría producir podría llevar, ¿no es cierto?, a una lesión neoplástica, alimentos ahumados, salados, una metaplasia intestinal previa, pólipos adenomatosos gástricos, tabaco y un antecedente familiar. Tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, de muerte, no es un tumor frecuente, ¿sí? Es mortalidad. La incidencia disminuyó en forma muy gradual. Esto le podría estar atribuido a los estudios endoscópicos, mayores consultas. Fíjense que a 5 años, es amplio el rango, pero a 5 años un paciente que diríamos tuvo un tumor localizado, un estadio 2, fíjense que a 5 años pueden estar vivos de un 36 a un casi 70% de los pacientes. En estadio 2 y en estadio 3, fíjense cómo baja esa tasa de sobrevida a 5 años. La mayoría de los tipos histológicos corresponden a adenocarcinomas, que pueden ser tipo intestinal, que es bien diferenciado, o difuso indiferenciado. Otros lo podemos razonar, y del otro 10%, ¿cuál entra? Y tenemos que recordar las histologías. Podría ser un linfoma, las células, ¿no? ¿Podría ser un linfoma? Sí. Podría ser este tumor raro que les dije, tumor del estroma gastrointestinal, que son
células especializadas del tejido estromal, que tienen un comportamiento, un pronóstico completamente distinto, muy favorable. Otro tumor puede ser un sarcoma, un angiosarcoma, rarísimo, ¿no? Pero principal, origen epitelial, adenocarcinoma. Lo que les había dicho recién, que aumentó la incidencia en los tumores de la unión, no estaba antes, tenía ahora, y jóvenes. Se ve que los de la unión gastroesofágica, la edad se da en personas más jóvenes. Factores pronósticos. Fíjense, esto que a lo mejor nos puede asustar esta pregunta. ¿Cuáles son los factores pronósticos en cáncer de estómago? Lo podríamos preguntar en todos. Y en cada uno de los tumores se pueden preguntar esto y lo van a tener. Y fíjense cómo nos podemos guardar en el bolsillo factores comunes a todos los tumores. ¿Qué podemos decir? Cuanto más estadio, peor. Pronóstico. Cuanto peor PS, estado general, peor pronóstico. Bueno, acá vamos a uno más puntual. Importa la extensión en la pared gástrica. Extensión, fíjese, no hablamos de tamaño tumoral. Y por supuesto el compromiso ganglionar. ¿Cómo se puede diseminar? Vía linfática y hematógena, dijimos, prácticamente común a casi todos, por contigüidad, y acá tenemos, ¿se acuerdan del tumor de Krukenberg? Esta diseminación por vía transcelómica a los ovarios. Podríamos tener implantes en los anexos, en ovario, y ojo, porque si así debuta el tumor, a lo mejor decimos, mujer tiene un tumor de ovario, y a ver, si es un implante, podría ser llamado como tumor de Krukenberg, ¿sí? Bien, ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Un segundito. Perdón. Esta, podríamos decir, polisintomatología, porque si tenemos síntomas ácido sensitivos, pero fíjense que cuando hablamos de una tumoración, y cuando está avanzada, se agregaría, ¿no es cierto?, el estado general, la hiporexia, la pérdida de peso también. Si no, estos síntomas propios, según la localización de las metástasis, por supuesto también. Recordemos, en todo paciente tendríamos que revisar, en todos, porque es parte del examen físico, examen de cabeza y cuello y de fosas supraclaviculares. Pero que un oncólogo no revise las fosas supraclaviculares, está muy mal. Fíjense que podemos tener, jamás tendríamos que palpar ganglios en las fosas supraclaviculares. Bueno, en personas delgadas, por supuesto que uno puede palpar algún gangliocito, a veces nos confundimos con la estructura que palpamos, pero acuérdense del drenaje linfático, que en este caso sería una afectación a distancia del ganglio supraclavicular izquierdo, conocido como ganglio de Virchow, que por diseminación linfática, ¿no es cierto?, puede estar afectado. Ganglios supraclaviculares izquierdos afectados, si hoy nos preguntaran, ¿hay compromiso metastásico de un ganglio supraclavicular izquierdo? ¿En qué tumores podríamos pensar? Si decimos, chicos, tumores intraabdominales, está perfecto, porque podría ser por diseminación, ¿sí?, conducto torácico y demás, por diseminación linfática. Un tumor de estómago, podría ser un tumor de ovario, también, primario, ¿no? Entonces, tumores intraabdominales y pelvianos, ¿no? Bueno, en hígado, peritoneo, ganglios linfáticos, tendríamos que buscar las localizaciones metastásicas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por supuesto, con la gastrofibroscopía veríamos la lesión, tomaríamos la biopsia. Pediríamos un TAC de tórax y abdomen, es para que se apoyen con estos datos, pero lo importante es saber. TAC de tórax y abdomen, por supuesto que ahí podemos evaluar ganglios, podemos evaluar pulmón, hígado. Una ecoendoscopía podría darnos, si es un tumor localizado, datos de la tumoración y de los ganglios, y el PET, si necesitamos mejorar la estadificación en el sentido de tener que detectar si hay alguna enfermedad oculta, podríamos pedir el PET. No pediríamos un PET, chicos, si vemos en la tomografía nódulos hepáticos, ya se estadificó, estadio 4, pero supongamos que es candidato a cirugía, uno diría vamos a pedir un PET. Recuerdo de la anatomía, de la histología,
Fíjense que acá tienen un esquema muy simple para evaluar el T, ese grado de profundidad. Fíjense que ya tenemos T1 cuando invade la submucosa, T2 la muscular propia, T3 la serosa y las estructuras contiguas T4. La clasificación del TNM, no tenemos que saberla de memoria, ayuda mucho leerla y ver porque luego razonamos qué estudio pediría, qué me interesa estudiar y cómo estadifico. Nada, ahí está remarcado nomás el estadio 1 y el tratamiento como siempre. En el otro slide decíamos equipo interdisciplinario, acá dice multidisciplinario. Uno podría explicar esta terminología diciendo, cuando hablamos de multidisciplina es que varias disciplinas opinan hacia el paciente. Nos imaginamos acá en el centro del paciente y disciplinas opinando. Yo opino esto, yo opino esto. Está bien, pero más que la multidisciplina, ¿qué tendríamos que apoyar? La interdisciplina, porque en la interdisciplina opino sobre el paciente, pero me relaciono con el otro experto, con el otro colega disciplinar. O sea, me interesa saber lo que dijo el psicólogo. Quiero saber lo mínimo, ¿sí? Me interesa saber qué dijo el cirujano. Si no, opinamos y no nos interrelacionamos, ¿sí? Bien. Este es un resumen, nada más, un cuadrito de cómo actuaríamos en cada situación si tenemos una situación de un tumor operable o inoperable. Entonces, planteo de tratamiento. Esto es fino, fino. Vamos ahora a lo concreto que tenemos que saber hoy en quinto año. Para saber lo concreto que tenemos que saber, le tengo que dar más información y después resumir. En un estadio en el que la lesión se encuentra solo en la mucosa, tiene lugar la resección endoscópica, pero tiene que ser un intramucoso. En los otros estadios en los que puede haber, ¿no es cierto?, afección ganglionar, fíjense acá, hasta podemos tener un N1, afección ganglionar regional, el tratamiento de lesión es la cirugía. Entonces, ¿qué sabemos hoy en quinto año? Si la lesión es intramucosa, resecar, puede ser endoscópico. Si no hay metástasis a distancia, cirugía. ¿Cómo se cura un tumor de estómago? Resección quirúrgica completa, que implica márgenes libres amplios y linfadenectomía regional. Ojo, no menos de 15 ganglios. Eso sí sepámoslo. Esa es la cirugía completa, oncológica, radical, bien hecha. Esto, tranquilos. Solo apoyo este slide, nada más que para que entendamos lo que sigue. Que antes y después de la cirugía, en algunos estadios tiene lugar la quimioterapia. Entonces, el tratamiento definitivo es la cirugía, en estadio 1 a 3, vamos a decirlo así, no es 4, no tenemos enfermedad a distancia, a discutir en equipo si antes y después va a ser quimio. Nada más. Nada más. Todo esto se los paso, es porque para entender lo que les digo, está toda la explicación de lo que demostró la adjuvancia. Mayor sobrevida realizando después quimioterapia y en algunos casos radioterapia. ¿Qué tenemos que saber entonces? La cirugía es el tratamiento principal, pero hay que discutir si hace antes quimio y luego cirugía y nada más, o si hace antes quimio, cirugía y luego quimio, o si se opera y después hace quimio. Entonces, ¿cómo lo resumimos? Diciendo, el tratamiento definitivo es la cirugía, discutiendo en equipo si antes y o después va a ser quimioterapia. Y a veces radioterapia. ¿Complicado? ¿Vamos hasta acá? Pero... Genial. En una enfermedad avanzada o metastásica, paliar síntomas, mejorar la calidad de vida, prolongar la sobrevida global. También aquí doso el Gerdosneu, no importa nombre de drogas, y sabemos que en enfermedad avanzada va a ser la quimioterapia el tratamiento,
pero ¿qué tenemos que saber? Que va a importar el estado general, por supuesto, para poder indicarla. A lo mejor no va a ser quimioterapia, que sabemos que no lo cura, lo trata, el objetivo es aliviar síntomas, prolongar sobrevida. Chicos, último tumor de estos acá digestivos, después de estos acá de este primer power. Estoy trabajando. Profe, ¿Qué pasa con el tumor de ano? Sí, Agustina. ¿el tratamiento al HER2-Neu sería un target o cómo se llamaría? Sí. Hormonal. Es una terapia anti-HER2-Neu con trastuzumab. Es un anticuerpo monoclonal. El mismo que usamos Ok. para mama. Se amplió, si tenemos que decir, trastuzumab, hace 2005, me acuerdo que se aprobó. Fíjense cuántos años solo para mama. Con el correr de los años, ¿qué es lo que se estudió? Que había sobreexpresión en otros tumores, entonces podíamos dar esta terapia anti-HER. ¿Sí? Sí, profe, Es tan gracias. fino, chicos, todo esto, ya les digo. No acá en Santa Fe. Todavía, porque somos pocos oncólogos. Pero esto es importante que ustedes lo sepan. Ni hablar, en Estados Unidos, en Europa, y a Dios gracias, ya en Buenos Aires desde hace muchos años, el oncólogo se subespecializó en un tipo de tumor. ¿Mm? Entonces, el oncólogo general, que estudia el tratamiento de todos los tumores, deja algunos tumores. Uy. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ay, chicos, ¿ustedes saben lo que me pasó? Se me puso la pantalla toda negra. Oh, Dios mío. Nosotros seguimos Encima que... viendo. El Qué PowerPoint suerte se que sigue tienen. viendo, pero su cámara no anda más tampoco. Mi cámara está como que se bloqueó. Ay, chicos. Claro. Bueno, vamos a esperar un rato. Yo sigo hablando, ¿les parece? A Yo ver, te veo bien, deje- profe. ustedes me... Ay, gracias por responderme. Ay, yo no los veo. Bueno, si se llega a cortar esta máquina, aguárdenme y vuelvo a iniciar todo. Pero díganme si ahí avancé con el power, ¿no? No. ¿No se mueve? Listo, entonces el teclado no me anda para nada. Bueno, vamos a ver si se acomoda. Mientras tanto les sigo hablando y al menos, bueno, se los explico así oral. Es como una comunicación telefónica. Esto qué bajón. Bueno, ¿qué le pasó a esta máquina? Ni siquiera sé qué tecla tocar. A ver ahora. Ay, bueno. Encima que tampoco es tan vieja. Antes tenía una de Pedro Picapiedra, pero esta es más o menos. Bueno, ahí estamos. ¿Están?